Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada ¿en qué? ¿Con qué? Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Diga conmigo, me hizo libre. Me hizo libre. Amén. Pueden sentarse y denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 30, habla de cómo Jesús entró a la ciudad triunfante. El día que Jesús iba a entrar a Jerusalén, esto ya había sido profetizado por Zacarías. Veo que viene montado en un asno. Así que Jesús llegó a la puerta, a la orilla de Jerusalén para entrar. Pero antes de entrar necesitaba un asno, el burrito. Y en este capítulo Jesús le dijo, diciendo: y a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaré un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo, porque el Señor lo necesita. Mirando esta escritura, habría mucho que hablar de allí, pero solo quiero compartir 5 o 10 minutos sobre esto y hablarles sobre la suegra de Pedro. Desatarlo y déjenlo ir. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, él no podía entrar caminando, porque al entrar caminando alteraba la profecía. Y él mismo dijo: yo vine a cumplir toda la escritura. Jesús se aseguró de que cada cosa que hiciera, cada palabra que dijera, estuviera bajo profecía, bajo cumplimientos de la profecía que Dios había desatado a través de los profetas antiguos. Y cuando Jesús va a entrar a Jerusalén por fin, algo muy esperado por la ciudad, aunque no lo esperaban de la forma en que él entró. Era el Mesías, era el Cordero de Dios, era el que iba a restaurar a Jerusalén, a Israel. Ellos esperaban al rey. Tu rey viene manso, montado en un caballo, en un pollino, en un asno. Y cuando Jesús iba a entrar, le dijo a los discípulos: y desaten el pollino, vayan al frente y díganle que el Señor lo necesita. Y la Biblia dice que ellos fueron a buscar el pollino. Y cuando lo fueron a buscar, yo me imagino que el dueño del pollino, que no era Jesús el dueño era un hombre. Alguien había criado ese pollino, tenía su asna, o sea, tenía su mamá. Yo estoy seguro que el dueño, cuando vieron que los discípulos entran sin hablar con nadie y comienzan a desatar el pollino, le preguntan: ¿por qué hacen eso? Se lo están robando. Y ellos dijeron: el Señor lo necesita. Y se limitaron solo a decir lo que Jesús dijo que dijeran: el Señor lo necesita. Por eso yo vine a desatar el pollino, porque el Señor lo necesita. ¿Cómo? Sí, el Señor necesita el pollino para poder entrar a Jerusalén. Desátenlo. Y se llevaron el pollino. Y todo el que le preguntaba por qué se llevan el pollino, solo decían: el Señor lo necesita. Hay una entrada triunfante hoy. El rey viene. El rey va a entrar a Jerusalén. Y las palmas serán tiradas en el suelo, y las multitudes lo alabarán. Pero el rey necesita el pollino hoy, porque él va a entrar, y va a entrar triunfante. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no entró de noche, no entró callado, entró con alegría, entró con gritería, entró con vocedera, entró con bulla. Cuando llegó Jesús a Jerusalén, entró con bulla.
Y la gente dice que alababan y tiraban las palmas en el suelo y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él se aseguró de que su entrada fuera notoria. Él se aseguró de que supieran que el rey estaba llegando a Jerusalén. Cuando el Espíritu de Dios descendió el día de Pentecostés, descendió con bulla para asegurarse que Jerusalén supiera que el poder había llegado a la ciudad. Pero ¿qué hay con el pollino? Jesús dijo: es un pollino nuevo. Nadie lo ha montado, nadie lo ha usado. Al hablar de pollino, está hablando de un burrito con todas sus fuerzas. Es un burro joven. No es lo mismo un burrito que ya lleva años a un burro joven que nadie ha montado. Si nadie lo ha montado, significa que nadie lo ha cabalgado. Tiene todas sus fuerzas, tiene todo su vigor. Y yo me ponía a pensar en este pollino, y a veces me daba la idea de compararlo con algunos cristianos que, como este pollino, tienen todo su potencial. Son jóvenes espiritualmente, tienen recursos inagotables por dentro, tienen potencial de Dios, tienen manifestaciones adentro, tienen algo de Dios por dentro, pero tienen un problema: están atados. Y la Biblia dice que el pollino era un pollino nuevo, era un pollino joven, pero estaba atado. Y el Señor envía a los discípulos y le dice: desatadle el pollino y tráiganmelo. Y yo vengo a decir en esta hora que Dios va a desatar toda atadura y toda cadena que te hayan mantenido nuevo, con potencial, pero atado. Hay gente que tienen don de profecía, pero están atados a la pornografía. Hay gente que tienen un don de visión, pero están atados a la mentira. Alabado sea Dios. Hay gente que tienen potencial y llamado de Dios, pero están atados a la envidia. Y así hay diferentes pollinos en la iglesia, atados a un palo, que aunque quieren servir al Señor no pueden, porque hay una atadura. Y ellos dicen: pero Dios me llamó, Dios me habla, Dios me usa, tengo dones, pero ¿por qué no puedo desarrollar? Porque está atado. Gloria a Dios para siempre. Pero yo le tengo noticia: es verdad que muchos están atados, pero le tengo noticia: el Señor te mandó a buscar. Alguien está aquí. Y cuando el Señor te manda a buscar, Él va a romper tus ataduras. Yo no sé si está acá. Hay gente que el diablo le ató la lengua, le ató los pies, le ató los sueños, le ató el ministerio, y dicen: Dios me llamó, pero me siento atado. Satanás se asegura de mantenerte atado a cualquier cosa que no te deje servir al Señor. Pero le tengo noticia: el Señor te mandó a buscar, y tú vas a ir a donde Dios dijo, y le vas a servir como Dios dijo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que alabar a Dios. Satanás ata, Satanás no libera. Y hay mucha gente atada a diferentes hábitos. Pero el Señor te está mandando a buscar. Los discípulos van a llegar y ellos te vienen a desatar. Y cabasoya. Los 12 discípulos, el gobierno de Dios te viene a desatar. Alguien no está aquí. 2012 es un año donde Dios desata los pollinos, porque Él va a entrar a las naciones sobre esos pollinos. Él no va a entrar caminando solo. Él necesita un pollino, y ese pollino eres tú. Alguien está aquí. Si Él te manda a buscar con los 12 discípulos, representan los 12 discípulos el gobierno de Dios. 2012, este es el año del gobierno, donde el gobierno de las tinieblas se rompe y entra el gobierno de Dios, donde toda autoridad que Satanás tuvo en tu vida se rompe, porque el Señor te necesita. Yo quiero que me ponga atención, porque siento la unción. Y cabashaya, yo sé que tendrá problemas espirituales, posiblemente haya atadura, algún hábito de la carne, pero te tengo noticia: el Señor te necesita. Alguien está aquí. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero yo sé que el Señor te necesita. Yo no sé cuál será tu cadena, pero el Señor te necesita. Te necesita para entrar en Jerusalén. Posiblemente tú digas: pastor, es que estoy oprimido en esta área. Pero el Señor te va a necesitar. Por eso es que el diablo no entiende.
Cuando la prostituta de la calle, cuando el homosexual, atado, de pronto llegan los discípulos y le dicen: el Señor te necesita. Pero estoy atado al homosexualismo, hoy te desato. Y entonces el dueño representa a veces demonios, y los demonios gritan: ¿por qué lo desatan? ¿Por qué? ¿Por qué lo están desatando? Y los ángeles gritan: porque el Señor lo necesita. ¿Alguien está aquí? Tú no eres el dueño de ese pollino, el Señor lo necesita. Y yo vine a decirte hoy que el diablo va a gritar y va a decir: ¿por qué? ¿Quién dio la orden de que lo desaten? ¿Por qué ahora lo han desatado de la novela? Porque el Señor la necesita. ¿Por qué lo desatan de la pornografía? Porque el Señor lo necesita. Yo vine a decirle a Kansas que este 2012 vamos a ser desatados, aleluya, para caminar. El Señor lo necesita. Yo vine a decirte que Dios te necesita. Gente que el diablo usó su lengua solo para hablar mentira, pero ahora llegan los discípulos y le desatan la lengua. Y dicen: pero ¿y por qué desatan a la chismosa? Porque Dios la necesita para profetizar. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta tarde. A su nombre. A su nombre. Muchos de ustedes se hicieron profesionales en una carrera y la han ejercido por cierto tiempo, pero llega un tiempo en que Dios te llama al ministerio y el diablo dice: pero ¿y por qué lo sacan del empleo? Porque el Señor lo necesita en la obra de Él en esta tierra. Yo vine a decirle a cada familia, a cada hermano, a cada amigo que está aquí, que hoy es un día de romper cadenas. Hoy es un día donde Dios te desata. Hay gente que, como ese pollino, tienen potencial, pero están atados. Están atados a un palo seco. Están atados a un empleo, que solo respiran y ven por un empleo. Están atados al dinero. El que se afana por el dinero termina desviándose. Están atados a hábitos que no dejan que Jesús se monte en ellos. Y yo quiero decirte hoy que el Señor te está soltando una palabra, porque Él te necesita. Él sabe de qué pie tú cojeas, pero Él te lo va a enderezar, porque Él te necesita. ¿Alguien está aquí? Él sabe los problemas que tienes, pero Él te necesita. Y su llamado puede más que tú. El llamado de Dios puede más que la atadura que tú tienes. Por eso es que aunque tú estés atado, tú sabes que necesitas servirle a Dios. Aunque tú sabes que hay hábito en tu cuerpo y que hay cosas que incorrectamente haces, pero por dentro tú dices: algún día me levantaré, porque el llamado de Dios puede más que tus debilidades. El Señor te necesita, dice Él hoy. Dios necesita a alguien. ¿Dónde están los pollinos que van a dejar que lo desaten esta tarde? ¿Dónde están los pollinos que van a dejar que lo desaten? Alguien tiene que alabar a Dios. Dios va a mostrar su gloria, pero a través de ese pollino. Dios te va a desatar de cualquier hábito. Dios va a desatar el pollino hoy. ¿Por qué? ¿Por qué bueno? No, porque el Señor lo necesita. Alguien tiene que alabar a Dios si está vivo todavía. Oh, rebesuita bacata lava shayama. Yo no sé si pueden captar lo que vine a traerle, pero yo estoy aquí como un discípulo, represento el gobierno de Dios. Estoy aquí para decirte que el pollino será desatado, que tu lengua será desatada, que tu ministerio será desatado, que tus ojos atados serán desatados, que tus oídos sordos serán abiertos, que tus piernas paralizadas van a entrar en movimiento. Dios va a desatar tu espíritu esta tarde. Dios va a desatar tus lenguas y volverás a sentir el fuego, volverás a profetizar, volverás a tener sueño. Oh, tú llegarás
a los lugares y dirán: ¿qué tiene? Y tú le dirás: es que el Señor viene sobre mí montado en un pollino. El Rey viene. Alguien está aquí. Hoy yo vine a decirte: hoy Dios te desata el ministerio, te desata la unción. Di conmigo: Dios me desata. Vamos, dígalo con la boca si la trajo. Dios me desata. Dígalo: Dios me desata. Rompe mis cadenas. Llegó mi día. He esperado, pero llegó mi día. Hoy me desatan. Hoy me rompen las cadenas. Hoy me desatan las manos. Hoy me desatan los pies. Hoy me desatan el arma. Hoy me desatan el espíritu. Libra suá. Dilo: hoy me desatan. Se rompen las cadenas a mi alrededor. Se desata mi familia. Se desata mi matrimonio. Lo que está atado. Samaya Kaya Salaya. Hoy se rompe el vicio. Me dejan libre hoy. Rompen mis cadenas. Su nombre. Su nombre. Se quita baja. Su nombre. A su nombre. A su nombre. Mire, yo he dicho mucho esta profecía, pero hoy la veo literal. Veo multitudes. Veo multitudes. No veo 100, ni 200, ni 500. Veo miles. Miles que llegan a la iglesia. Miles que llegan a esta casa. ¿Por qué? Porque tu pollino va a llegar a sus casas. El Señor montado sobre ti. Tu pollino va a llegar diciendo: el Rey viene montado en este pollino. El Rey viene. Tengo voz de Dios. El Rey viene. Wow. Dile a alguien: hoy me desatan. Hoy me desatan. Hoy se desata algo. Se rompe algo. Se quebranta algo aquí. Algo se rompe. Se rompe. Toda conexión con el mundo se va a quebrar hoy. Toda conexión con el pecado se rompe hoy. Toda conexión con pornografía se quiebra aquí hoy. Toda conexión de pecado. Dios mío, yo pensaba que le estaba predicando a una iglesia de poder esta tarde. Yo pensaba que le estaba hablando a un pollino que se siente atado. Yo pensaba que hay alguna joven, alguna mujer que dice: pastor, ese mensaje es mío. Yo me siento atada, yo me siento atado. Necesito que alguien me libere. Hoy se rompen las ataduras. Hoy te desatan. Porque el Señor te necesita. Escuche esto. En conclusión, cuando el Señor llega a la casa de Pedro, dice que encuentra la suegra de Pedro enferma, con una fiebre. La fiebre era tan fuerte que la mantenía postrada, acostada. ¿Alguien está aquí? Ponga atención. La palabra postrada es dejar caer, barrer velozmente contra algo. Esa mujer, la palabra postrada significa eliminar. La intención de la fiebre sobre esa mujer era matarla, eliminarla, por la razón de que el Señor iba a venir a la casa. Lo más posiblemente turbante para Pedro es que Pedro trae al maestro a su casa y encuentra que en su casa hay un problema. Su amada suegra está enferma y su esposa no puede cocinar igual si le hace falta la mano de la anciana que le enseñó a cocinar.
Pedro está caminando con el maestro. A ver si se parece a usted. Pedro ve que con una palabra él sana al siervo del centurión. Pedro ve que la cananea con una palabra se libera a la hija. Pedro ve que los muertos se levantan, pero cuando llega a casa encuentra un problema. ¿Sabe lo difícil que es andar con un hombre mirando a Dios haciendo milagros y en tu casa hay un enfermo? Mirando cómo resucita a los muertos y la suegra muriéndose de fiebre. Pero Pedro dijo, si él sanó con la palabra al siervo del centurión, cuando él llegue a mi casa algo va a pasar. Y cuando Jesús llega a la casa de Pedro, dice la escritura acá, en el verso 14 del libro 8, capítulo 8. Dice, estaba postrada en cama con fiebre. Verso 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Cuando la fiebre dejó a esa mujer, dice que se levantó y le comenzó a servir a Jesús. Póngame atención. La señora tiene una fiebre horrible. Una fiebre que la postra, que la quiere eliminar, que quiere barrer violentamente contra ella. Pero llega el Señor y la toca. La palabra tocar en griego significa atacar. Cuando Jesús la toca, lo que está haciendo es atacando la fiebre que la mantiene postrada. Y le dice, vengo contra ti, fiebre, te ataco. Y la fiebre, al verse atacada, sale. Y la Biblia dice que esta mujer se levantó. La palabra levantarse significa levantarse de la ruina, levantarse de la inactividad, levantarse de estar postrado. Y lo más sorprendente es que le servía. La palabra servir significa ministrar. Esta mujer, esta señora, sabía cocinar. Ella sabía atender a Jesús. Jesús había llegado a su casa para ser atendido por ella y su hija. Pero algo le impedía a ella que le sirviera a Jesús. Ella sabía los sazones mucho mejor que su hija. Siempre la suegra cocina mejor que la hija, normalmente. Así que por alguna razón, esta suegra seguro que cocinaba mejor que la muchacha, la esposa de Pedro. Jesús había llegado. Los 12 discípulos están en la casa. La multitud viene. Ella tiene que preparar comida para el maestro. Pero la muchacha, la joven, la esposa de Pedro, no puede sola. Y cada vez que va a ver si su mamá se puede parar, su mamá está postrada. La palabra postrada es queriendo ser eliminada por esa fiebre. Así que la mujer se siente impotente y sabe que hay problema. Necesita un milagro. Cuando Jesús llega, nota que en la casa de Pedro hay problema. Y Jesús dice, si yo sané allá, tengo que sanar aquí también porque tú eres mi discípulo. Y se le acerca a la mujer y la toca a la suegra de Pedro. Y la fiebre la abandona y se va porque Jesús la atacó. Alguien no está aquí todavía. El problema de esta mujer era que tenía todo el potencial para servirle a Dios, pero tenía fiebre. No podía servirle. Cuando tienes fiebre te pone lento. Cuando tienes fiebre no quiere hablar con la gente. Cuando tienes fiebre quiere estar acostado. Cuando tiene fiebre no saborea las cosas. Cuando tiene fiebre no tiene ánimo. Esa mujer estaba ahí desanimada, sin querer hablar con nadie, teniendo un potencial tan poderoso por dentro. Pero la tocó Jesús. Atacó la depresión, atacó el no querer hablar, atacó el desánimo que había en ella. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere decir? Lo siguiente: que muchos de ustedes, el Señor lo ha visitado, le quieren servir a Dios, pero tienen fiebre. Y mientras tengan fiebre no podrán levantarse de la cama y servirle a Dios. Y yo vine a decirle que en este 2012, domingo 11 de marzo, el Señor va a atacar lo que te mantiene postrado. El Señor va a atacar lo que te mantiene eliminado. Y tú te vas a levantar de la cama y le vas a servir a Dios. El estar acostado significa que estamos siendo eliminados.
¿Cuál es la fiebre que no te deja servirle a Dios? ¿Cuál es la enfermedad que no te deja levantarte y ser un ministro? ¿Qué es lo que te mantiene postrado? ¿Qué es lo que te mantiene aislado? ¿Qué es lo que te mantiene en cama, sabiendo que Jesús está en la casa, con deseo de servirle, pero no puedes? La suegra dijo: llegó Jesús, sí. Qué lástima que no puedo pararme a cocinarle. ¿Qué es lo que por años te ha mantenido postrada? Reconoce que Él está en la casa. Sabe que Jesús es poderoso, pero tú sigues enferma o enfermo. Por dentro te gustaría levantarte a servirle a tu maestro, a tu Dios, pero una fiebre te dice: quédate aquí, porque poco a poco te voy a eliminar. Poco a poco la depresión, el desánimo, el no puedo, comienza a quitarte todo. Pero lo poderoso es que Jesús llega de repente y dice: voy a tocarla. Y cuando la toca por las manos, ataca la enfermedad. ¿Cuál es la fiebre espiritual que no te deja servirle? Porque esa fiebre espiritual no te elimina los ojos. Tú puedes ver a Jesús, puedes oírlo, pero no le puedes servir. ¿Cuánta gente han oído a Dios hablarle? Han visto el poder de Dios, pero en el momento de tomar decisiones para servirle a Dios, algo lo obliga a mantenerse acostado y postrado. Algo le dice: te voy a eliminar. Yo no sé si esa fiebre es un amigo, es un hábito o es un pecado. Yo no sé si es un trabajo, pero despierta, porque el Señor está en la casa y Él quiere que sea tú que le sirva. ¿Están aquí? Lo poderoso es que dice la Biblia que en cuanto Jesús la tocó, la fiebre se fue. ¿Sabe Dios las pastillas, si habían, los remedios que usó, y la fiebre no se iba? Porque a veces uno sabe que no puede, pero intenta algo para poder, pero por la propia fuerza humana no podemos. Necesitamos el toque de Dios. Tú tienes que gritar desesperadamente porque Dios te toque, porque cuando Él te toca, Él ataca todo lo que te quiere eliminar. Yo le estoy hablando a dos gente hoy aquí. Tú tienes que pedir un toque esta tarde. Tú no puedes irte por ahí diciendo: ya estuve en la iglesia, gloria a Dios, goodbye. No, tú tienes que llorar esta tarde. Tú tienes que decirle: Dios, yo necesito el toque que le diste a la suegra de Pedro, porque yo siento que hay fiebre en mi cuerpo espiritual que no me deja servirte. Tienes que pedir ahora. Es ahora. ¿Usted cree que solo estoy predicando? Hablo predicar. Le estoy mandando a decir que tiene que gritar por un toque. Que si Dios te toca, se va la fiebre. Si Dios te toca, se va lo que te quiere eliminar. Si Dios te toca, se va la depresión. Si Dios te toca, se va la angustia. Si Dios te toca, te podrás levantar de pie y servirle a Dios como tú quieres. Si Dios te toca, todo tu potencial va a salir. Si Dios te toca, las cosas van a ocurrir. El problema es que nos hemos acomodado a tal punto que nos hemos olvidado que solo el que tiene sed, de él fluyen ríos. Si Dios te toca, tu vida va a cambiar. A todo el que Dios tocó, le transformó la vida. A todo el que el poder de Dios tocó, le cambió todo su sistema. Y hoy Dios le dice a una suegra: yo estoy en la casa. Yo sé que sabes cocinar. Y yo sé que quiere hacerlo. Pero hay una fiebre que te mantiene atada, que te mantiene postrada en la cama,
que te dice: tú de aquí no te paras, tú de aquí no te levantas. Yo sé que tú quieres, pero yo no te voy a dejar. Hay una fiebre que te dice: no le vas a servir a Dios como tú quieres, porque aquí mando yo. Pero lo que no sabe el diablo y los demonios es que Jesús viene en camino para atacarla. Alguien está aquí en esta tarde. Van a atacar Dios. Dios va a atacar tu fiebre. Y hoy es el día en que Dios va a atacar lo que te mantiene eliminado, lo que te mantiene postrado. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando lo que te quería eliminar sea quitado? ¿Te quedará en la cama o te levantarás? Esa mujer se levantó y dijo: voy a servirle a Dios, voy a cocinar para Él, voy a atender a mi Señor que está en casa. Antes no podía hacerlo porque había una fiebre que la mantenía doblegada, que la mantenía obligatoriamente en la cama. Parece que tengo que atraer la atención de alguno. ¿Cuál es la fiebre? ¿Pecado sexual? ¿Cuál es la fiebre? ¿La duda? ¿Cuál es la fiebre? ¿La pornografía? ¿Cuál es la fiebre? ¿El adulterio? ¿Cuál es la fiebre? ¿El desánimo? ¿Cuál es la fiebre? ¿La distracción? ¿Cuál es la fiebre? ¿Crees que es normal que no te interese la obra de Dios? Estás atado. Estás atado. Y yo hoy vine a decirte que el Señor te va a tocar porque Él te necesita. Dios te va a tocar. Yo no sé si ese pollino está aquí, pero si ese pollino está aquí, le tengo noticia. El Señor te necesita. ¿Están aquí? El Señor te necesita. ¿Cuál es la fiebre que te mantiene en cama, que no te deja levantarte, que no te deja poner de pie?
Amén.